Hola compañeros, el día de hoy mi equipo conformado por Casares Rojas Abraham, Díaz Venegas Leonardo Daniel, Guzmán Valentino Santiago Daniel, Moreno Flores Iñaki Azael y un servidor Sánchez González Juan Pablo, les vamos a hablar acerca de la contaminación del río Coxcacoaco. Nosotros decidimos hacer nuestro trabajo sobre esto para dar a conocer información del alcance real de la contaminación y de esta forma intentar que las personas comprendan la importancia de este y dejen de contaminarlo. Una vez explicado esto, pasamos a definir qué es un río y sus partes. Un río es una corriente de agua que influye desde su nacimiento hasta su desembocadura en otro río, lago o en el mar. Un río puede ser más o menos caudaloso dependiendo de las partes del mismo. Las partes son: curso superior. Es la parte donde nace el río, en general zonas con relieve, y tiene aspecto de torrente. Es una zona con alta capacidad de erosión y de transporte. Número 2. Curso medio. Es la parte del río donde se ensancha y disminuye su pendiente. Se caracteriza por la actividad erosiva, de transporte y de sedimentación. 3. Curso inferior. La pendiente y la velocidad de las aguas se reduce. Se depositan los sedimentos que transporta y al desembocar el río puede dar lugar a un estuario o delta formado por grandes depósitos aluviales. Ahora pasaremos con información correspondiente al río Coxcacoaco, ubicado en el municipio de Texcoco, en la comunidad de Xocotlán. Un estudio realizado por el investigador Luis Palacios del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma de Chapingo, UACH, mencionaba que los ríos Chapingo, Coxcacoaco, Texcoco y San Bernardino presentaban altos niveles de contaminación por la falta de tratamiento de las aguas que se vierten en dichos espacios, además de la contaminación por basura del hogar y cascajo. Asimismo, el investigador Luis Palacios mostró que se viola la norma NOM 001 Semarnat 1996, que permite la presencia en ríos de menos de 1000 coliformes, debido a que 3 de los principales cauces que cruzan al municipio exponían más de 1 millón de coliformes. De igual manera, el río es contaminado diariamente con las aguas grises del Centro de Rehabilitación Social Alfonso Quirós Cuarón, mejor conocido como el reclusorio Molino de las Flores, así como basura de todo tipo de pobladores depositan en él. De este modo, lo que antes abastecía de agua a los locales, ahora es un foco de infección. Las personas que viven cerca comentan que los desechos sólidos también son un constante problema en el río, y debido a esto los habitantes hacen jornadas de limpieza. Otra de las causas por lo que el río está contaminado es porque una empresa llamada Bactor tira aguas negras. Es una práctica que lleva mucho tiempo sucediendo y pese a las constantes quejas por parte de los habitantes cercanos al río, no se les da una solución. Asimismo, ya que pasa por el parque el Molino de las Flores, se hace más propenso a ser contaminado por los mismos comerciantes que realizan sus actividades cotidianas en el lugar, como los propios visitantes, lo que ha provocado un deterioro en la calidad y potabilidad del agua del río. El deterioro también se atribuye al crecimiento poblacional y a la acelerada expansión de la zona urbana. En una entrevista para ANTAC Texcoco, el director de agua potable y alcantarillado del municipio de Texcoco, Arnulfo Silva Ayala, la respuesta ha sido de silencio y evasión, ya que su personal de apoyo asegura que el titular de esta área tiene una agenda demasiado saturada y que constantemente tiene recorridos por todo el territorio municipal, al igual que reuniones más importantes que la contaminación del río. En Texcoco, gran parte de sus grandes ríos que alimentaban al poblado están secos o son presa de la contaminación y aguas negras. Es difícil que el agua pueda recorrer dichos ductos naturales si bolsas de basura obstaculizan el camino. Además de que fábricas, talleres y desechos del hogar forman parte de la intensa contaminación que afecta a los mantos acuíferos de la zona y por ende la salud humana, como se puede apreciar en los ríos Coxcacoaco y San Bernardino. Algunos artículos que hablan sobre el vertido de contaminantes a los caudales del reglamento de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de México para la prevención y control de la contaminación del agua son los siguientes. El artículo 13 dice que se prohíbe depositar en los cuerpos de agua de jurisdicción federal, estatal
o en los sistemas de drenaje y alcantarillado materiales o residuos que por efecto de disolución o arrastre contaminen, así como aquellas sustancias o residuos considerados peligrosos en las normas técnicas aplicables. Otros artículos que ayudan a entender a esto es el artículo 15 y 16. En el artículo 20 se menciona que los responsables de las descargas de aguas residuales, con excepción de las domésticas, deberán tratarlas previamente a su vertido a los cuerpos de agua o a los sistemas de drenaje y alcantarillado, que no rebasen los límites máximos permisibles previstos en las normas técnicas aplicables o, en su caso, en las condiciones particulares de descarga que fije la Secretaría. Con lo dicho anteriormente, el artículo 20 menciona que los responsables de las descargas de aguas residuales deben tratarlas antes de verterlas en el río. Algo que es de suma alarma es que las autoridades responsables de la prevención del río Coxcocaco permite que el Centro de Rehabilitación Social Alfonso Quirós Cordón vierta sus aguas residuales sin ser tratadas, lo que ha ido deteriorando la calidad del agua del río, además de que hace que sobrepase los límites de coliformes permitidos por las autoridades. Los principales contaminantes del agua incluyen bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos fecales y hasta sustancias radiactivas. Estos elementos no siempre tiñen el agua, haciendo que la contaminación hídrica resulte invisible en muchas ocasiones. Por esta razón se suele recurrir al análisis químico de pequeñas muestras y organismos acuáticos para conocer el estado de la calidad del agua. El deterioro de la calidad del agua tiene efectos negativos para el medio ambiente, la salud y la economía. Algunos de los factores que trae consigo la contaminación del agua en este río son distribución de la biodiversidad, escasez de agua, enfermedades, siendo este último uno de los factores que amenaza al mundo, pues cada vez son más frecuentes enfermedades a causa del consumo de agua contaminada, tales como diarrea, que provoca que las personas pierdan líquido y electrolitos, lo que supone la deshidratación y lleva en algunos casos a causar la muerte en el paciente. Disentería, provocada por bacterias. Esta enfermedad causa diarrea en los pacientes. Cólera, es una infección bacteriana aguda del intestino que provoca numerosos episodios de diarrea y vómitos intensos, los cuales a su vez pueden generar deshidratación aguda y provocar la muerte. Paludismo, es una enfermedad provocada por un parásito transmitido a través de ciertos tipos de mosquitos que habitan en zonas de agua estancadas o en sitios donde el agua no goza de la calidad suficiente. Esquitiomasis. Esta anomalía es causada por parásitos que penetran la piel de las personas que se están lavando o bañando en fuentes de agua contaminado, provocando infecciones que dañan el hígado, los intestinos, los pulmones y la vejiga, entre otros órganos. A todas las anomalías ya mencionadas podemos añadir otras que se derivan del consumo de agua contaminada o en condiciones insalubres. Enfermedades como anemia, arsenicosis, ascariasis, botulismo, dengue, toxinas cianobacteriales, encefalitis japonesa, fluorosis, giardiasis, hepatitis, legionelosis, leptospirosis, polio, filariasis linfática, malaria, malnutrición, oncocercosis, tinea, escabiosis, trichuriasis, entre otras. La salinidad del agua residual usada para el riego y en el sector público urbano no tiene restricciones, pero sí los presenta para la protección de la vida acuática. El agua residual sin tratamiento no debe utilizarse para el riego ni para el sector público urbano. La contaminación por coliformes y parásitos del agua residual es severa, rebasando ampliamente los LMPS para aguas destinadas a riego agrícola. Las aguas solo se pueden utilizar para el riego de cultivos tolerantes a la salinidad. De acuerdo con lo anterior, las aguas residuales descargadas en el río Texcoco pueden afectar a los cultivos sensibles. La descarga con el mayor valor corresponde al poblado de San Sebastián. Las concentraciones medias de estos elementos no fueron muy elevadas, aunque los valores máximos rebasan la norma, lo que contribuye a que el cauce del río se
caracterice por un permanente y fuerte olor fétido. Deben tomarse en cuenta que los valores establecidos por la norma se refieren a aguas tratadas. No es sorpresa que las concentraciones en el agua residual del río Texcoco, que no recibe ningún tratamiento, sean tan elevadas. Este problema implica un riesgo de infección por estos organismos para la población expuesta a los sedimentos secos y suspendidos en el aire. La contaminación biológica representa el mayor problema de las aguas residuales, ya que sus contenidos de parásitos y patógenos y de los coliformes fecales y helminítidos afectan a la salud humana. Es prioritario que la administración municipal elabore un inventario y cartografía de la red de drenaje de la ciudad y localidades que vierten sus aguas residuales al río. Permita ubicar, dar seguimiento y establecer medidas de control con base en la legislación vigente para las descargas de agua contaminada. Es urgente rehabilitar las plantas de tratamiento de aguas residuales de la unidad de Las Vegas y construir plantas adicionales considerando métodos alternativos de depuración. Es recomendable entubar el agua residual del río de Texcoco en el tramo que comprende el cruce de la ciudad para evitar el mal olor, la diseminación de contaminantes, patógenos y parásitos a las colonias o poblaciones aledañas al río y la acumulación de basura en toda la extensión del cauce. No es recomendable usar las aguas residuales sin tratamiento para regar cultivos de consumo directo. Teniendo en cuenta lo ya antes visto, hemos planteado como equipo algunas propuestas de solución para este problema, las cuales son las siguientes. Difundir por cualquier medio, por ejemplo las redes sociales, las jornadas de limpieza que se hacen en algunos pobladores de la zona cerca del río para que así más gente se una a limpiar un poco el río. Reducir el consumo de productos elaborados con plástico de cualquier tipo y cambiarlos por productos que no dañen al ambiente. Concientizar a las personas sobre la importancia que tiene la separación de sus residuos para ir disminuyendo o evitar el problema que hay con los residuos sólidos en el río. Concientizar a la gente sobre la importancia de tirar su basura o residuos en un lugar que no sea seguro hacerlo. Difundir las consecuencias que conlleva el tirar los desechos en el río, así como consecuencias negativas en la salud, sobre el uso de esta agua contaminada por medio de folletos elaborados con papel reciclado. Como conclusión, tenemos que la contaminación del río Coxcacoaco es causada por las diferentes causas, tanto como por las mismas personas que habitan ahí como por factores externos. Así que debemos de concientizar a la gente sobre los actos que cometen en contra de este río para que tengan en cuenta a la hora de tirar sus desechos.